Vamos a dar comienzo a la 11ª conferencia de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, la conferencia estará a cargo de uno de los investigadores y docentes de filosofía más importantes y más queridos de nuestra facultad, que es el doctor Samuel Cabanchik, que es aparte un amigo personal y un amigo de muchos de los que están aquí. Y quizás un buen modo de comenzar esto es de una manera muy porteña, muy de Buenos Aires, ya que esta es una reunión muy transatlántica, en un bar de Buenos Aires, creo la calle Gurruchaga y la avenida Santa Fe, con la avenida Santa Fe, en el bar El Galeón. Hablábamos sobre algunas notas distintivas de pensadores judíos de un periodo al cual Samuel se acercó, persiguiendo problemas cognitivos, epistemológicos, pero también del mundo de la vida, como diría Husserl, y que sobre todo tenían que ver con el Círculo de Viena y con Wittgenstein. Y hablando sobre las características de estos personajes que descollaron durante el periodo de entreguerras, conjeturamos que quizás esa nota distintiva, ese Pinteleyut, como se dice en inglés, es un pequeño chiste, era precisamente, aparte de la consabida neurosis que todos ellos tenían o exhibían, era una cierta inclinación muy particular eh, por la creación. La creación no en un sentido lírico, subjetivista, artístico, sino por el concepto de creación como Bildung, ¿no? Eh, como un compartido rechazo de la idea de imitación, de mímesis, de naturalismo, y esa pasión por construir artefactos, como Schoenberg construyendo música a partir de los puros conceptos, como el constructivismo ruso, es decir, esa idea de rechazar la copia, de rechazar todo naturalismo y apostar por esta autopoiesis, por esta pura creación, para decirlo bíblicamente, a partir de la nada. Un buen ejemplo es Schoenberg, a quien le dedicamos en el curso de estas conferencias una conferencia en particular, pero también podríamos pensar en este mismo sentido en la idea del lenguaje de muchos de estos filósofos judíos del periodo de entreguerras. Esta genialidad, este genio, para decirlo de un modo romántico, que descansaba sobre esta idea de la pura creación, no de la Umbildung, no de la transformación de algo, sino de su construcción, realmente su construcción, un constructivismo puro que se ve en arquitectura, en la teoría del lenguaje, en la teoría dodecafónica de la música, ¿no? Esta característica. Y sobre esto, por supuesto, hablamos más o menos 4 horas con Samuel. Samuel, para hacer la presentación ahora formal e informativa, es doctor en filosofía por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es profesor de filosofía contemporánea en la UBA y en la Universidad Nacional del Litoral, de fundamentos de filosofía, es investigador del CONICET, actualmente es subsecretario de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires y fue senador de la Nación. Publicó más de 15 libros y numerosos artículos y ensayos. Sus últimos 2 libros publicados son Mantel de Hule,
un libro de poemas, Nosotros Valemos, un libro de filosofía que me regaló hace muy poco. La conferencia de hoy es sobre Wittgenstein. Solo decir que él es Samuel Cabanchí, que es un especialista en Wittgenstein, pero claro, hay un repertorio de personajes de la época como Otto Weininger, como Tur Tulchovsky, cuya pertenencia judía, su condición judía, descansaba sobre un volcán, era intermitente, trémula, personajes como por ejemplo Hermann Broch, el novelista, que se convertía y se desconvertía del judaísmo, lo mismo, por ejemplo, el propio Schemberg, que se pasó al protestantismo, luego volvió al judaísmo, el propio Karl Kraus, que se convierte en esta misma época de Wittgenstein al cristianismo y tiene una discusión muy fuerte con otro gran escritor, Felix Salten, sobre el tema del judaísmo y la conversión y la identidad. Felix Salten, aparte el autor de Bambi. Así que en esta Viena tan interesante y sobre estos temas, vamos a tener ahora el placer, el gusto de escuchar a Samuel Cabanchí. Bueno, buenas noches a todas, a todos quienes se han conectado para esta conferencia, para esta reunión. Quiero comenzar por agradecerle a Pablo Dreisig la invitación, que me ha hecho el honor realmente de estar aquí con ustedes, en este espacio tan interesante que han creado junto a Pablo, Gabriela y muchos otros, esta cátedra libre de estudios judíos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tuve oportunidad de asistir como público a algunas de las conferencias, todas ellas magníficas, y realmente es una suerte contar con este colectivo, con este espacio abierto tan generosamente a la reflexión, a las diversas perspectivas. Enriquece la perspectiva judía argentina, y no solo argentina, y también enriquece los debates de lo filosófico, y no solo de lo filosófico, dentro de la comunidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que para mí es un honor, me parece muy oportuno además que se llame Moses Mendelssohn, y algo diré acerca de la significación de incorporar una conferencia sobre Ludwig Wittgenstein y su vínculo con el judaísmo en un espacio que lleva el nombre de Moses Mendelssohn. Vamos a ir acercándonos a nuestro objeto de estudios con aproximaciones cada vez más intensas y más cercanas al mismo, pero comienzo con algo un poco más lejano, algo que no tiene relación directa con nuestro tema. El tema está en el nombre de la conferencia, ¿no? Las marcas de la renegación en la condición judía, en el caso de Ludwig Wittgenstein. Más o menos ese ha sido el tema con el que hemos convocado a esta conferencia. Pero antes de entrar en materia específica, quiero hacer unas reflexiones un tanto metodológicas, digamos. Es decir, no vamos a abordar en esta conferencia la figura Ludwig Wittgenstein con la pretensión de abarcar la totalidad de una vida. Ese proyecto que muchas veces celebró magníficamente Jean-Paul Sartre acerca de distintos escritores, que era intentar, digamos, abordar, investigar si se podía saber todo acerca de una vida, ¿no? ¿En qué sentido? No escuchaba. Pero se escucha. Ahora se escuchan voces por allí que no sé si interfieren demasiado en mi... ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Bueno, alguno me dirá. Y si no, me dirán, por supuesto. Hablaba del proyecto de Jean-Paul Sartre, ese proyecto que lo llevó a escribir su Baudelaire, su Saint-Genet, su Mallarmé,
y finalmente su Flaubert. Era el proyecto de intentar comprenderlo todo, objetivar la totalidad de lo que se pudiera saber acerca de una vida. Ese no va a ser, naturalmente, nuestro proyecto en esta conferencia. ¿Por qué? Porque tiene un foco específico, un recorte al que responde, una exigencia, rastrear esa marca, la marca de la condición judía en Ludwig Wittgenstein. Menos aún se trata de abarcar su obra filosófica, porque no es nuestro objeto de estudio, nuestro, digamos, objeto de conversación en este encuentro, no es la filosofía de Wittgenstein, por decirlo así. Tampoco es necesariamente la huella de lo judío en la filosofía de Wittgenstein, que no es, digamos, una presencia, una significatividad importante en dicha filosofía, en el mismo sentido en que diríamos se identifica a la filosofía de Wittgenstein como una filosofía del lenguaje, como una reflexión sobre los fundamentos lógicos de la aritmética, etcétera, etcétera. En ese mismo plano, obviamente, no hay una filosofía judía en Ludwig Wittgenstein. Así que nuestro interés es más bien específicamente lograr ese foco, el foco que nos lleva a pensar el vínculo que el propio Ludwig Wittgenstein explícita o implícitamente estableció con su condición judía. Eso ya va a ser motivo de interrogación en nuestra exposición. Decía Sartre en el prólogo a la crítica de la razón dialéctica, un texto independiente que fue incorporado por él como introducción a la crítica, es un texto que se llama Cuestiones de método, y allí justamente poniendo como ejemplo a Flaubert, dice, bueno, es cierto que Flaubert fue un pequeño burgués o una conciencia burguesa, pero frente a los marxistas de alguna manera dogmáticos para Sartre, él agregaba en ese texto, pero no todo burgués fue Flaubert. Es decir, hay una manera, y esta es la perspectiva del niño, la perspectiva de la infancia, en la construcción de una subjetividad, hay una manera en la que el niño oscuramente, con ciertas densidades de opacidad de la conciencia, que él en ese tiempo admite, a diferencia de su tiempo del ser y la nada, donde era pura transparencia la conciencia. Entonces hay centros de opacidad, niveles de opacidad de la conciencia, a través de los cuales un niño comprende su situación y se inserta en ella. Quiere decir que interrogar una condición que es formativa, es Bildung, en el sentido de que uno se inventa a sí mismo o se construye a sí mismo. Interrogar, digo, un elemento importante, significativo, de peso, en esa construcción o en esa autoconstrucción, es lo que haremos con el recorte de la condición judía, a diferencia de ese proyecto enorme de Sartre sobre Flaubert, donde intenta comprender la totalidad de una vida a través de múltiples, diríamos, múltiples condiciones. En el caso de Wittgenstein hay muchas condiciones significativas, y quizá la condición judía no es de las más significativas. Eso es parte de nuestro interés. Interrogar cuán significativa, qué sentido podemos darle a la idea de que Wittgenstein era judío. ¿Era Wittgenstein judío? ¿Para quién? ¿En relación a qué concepto de judío es Wittgenstein un judío? ¿Para sí mismo? ¿Para nosotros? ¿Para el tiempo en el que le tocó vivir? Son interrogaciones que voy abriendo para retomar a lo largo de nuestra exposición. En un segundo nivel vamos acercándonos al contexto, y estamos hablando de un hombre nacido en 1889, fallecido en 1951, nacido en Viena, en la Austria de los Habsburgo, en el imperio de unidad que es el universo de la lengua
alemana también y de la cultura alemana. Es en ese ámbito que nace Ludwig Wittgenstein y que desarrolla sus primeros años de vida, su formación, es la formación de un vienés en ese tiempo. Un tiempo que está dentro, casi diríamos hacia la mitad, un poco más, de un periodo que podríamos caracterizar como predominantemente, para la condición judía, de asimilación. Podríamos decir como como primera mojón de nuestro viaje hacia, es responder al interrogante de si es Wittgenstein un pensador judío, un judío que ha pensado y escrito filosofía, etcétera, etcétera. Un primer punto, un primer mojón que ponemos allí es es el de el contexto histórico como problema individual y colectivo para las familias y los individuos judíos, el problema de la asimilación. Es un problema que domina ese universo, que tiene además en el horizonte germánico especial peso. No es exclusivamente un problema ni de Austria ni de Alemania, es un problema que también está en la Rusia de los zares y también está en Francia, y vamos a ver ejemplos y situaciones, vamos a comentar algo por fuera, digamos, del contexto vienés o alemán, pero ese es el contexto en el que nace y crece y se forma Ludwig Wittgenstein. Su personalidad, su pensamiento, su carácter, ocurren dentro de esa enorme etapa de más de 100 años dominada por el horizonte de la asimilación. La asimilación, ¿cómo surge y qué dimensiones podemos discernir en la asimilación? Porque ya que estamos en la cátedra Moses Mendelssohn, obviamente es un hombre del siglo XVIII, Mendelssohn, y en el siglo XVIII hay esa expectativa, ¿no? La expectativa de que haya una integración completa, una integración armónica del judío, de la judía, del judaísmo, digamos, de la condición judía en la condición germánica. Esto incluso se ve en ejemplos históricos muy interesantes, como puede ser el del propio Mendelssohn, claro está. Un importantísimo referente de la cultura filosófica alemana. Como también lo fue después Hermann Cohen, en una variante muy distinta a la de Mendelssohn en relación a la condición judía, pero tan integrado a esa esfera del saber universitario, que lo llevó a ser un referente fundamental del universo neocantiano, ¿no? Creador, constructor de todo aquello con lo que está relacionado Marburgo, ¿no? Un gran centro de estudios kantianos. Pero el siglo XIX va a tener variantes mucho más fluctuantes, equívocas, virulentas, llena de violencia creciente. Hacia fin del siglo XIX ya tenemos una situación muy intolerante, muy tensa para el desarrollo de una vida judía dentro de Europa, no solo de la Europa occidental, sino también de la Europa oriental. Los pogroms de Rusia podemos citar como ejemplo. Seguramente mis abuelos se escaparon más bien de los pogroms, ¿no? Digamos, de una persecución específicamente nazi, porque vinieron antes, mucho antes, a la Argentina. Es decir, estamos hablando de una manera, de una respuesta posible, individual y colectiva, digamos, asimilarse como una manera de resolver el problema judío. Problema que fue creciente hasta llegar al antisemitismo más pleno y virulento.
La palabra probablemente la haya introducido por primera vez antisemita, creo que Wilhelm Marr, uno de los, digamos, de los propagandistas o pensadores antijudíos. Bueno, ese es el contexto en el que también tenemos que ubicar a Wittgenstein. Ahora bien, pensar la asimilación es ya una cuestión teórica interesante. Yo quisiera distinguir tres planos en la cuestión de la asimilación. La asimilación como un proceso para hacerse aceptar por ese otro que me rechaza o que crecientemente está dispuesto incluso a expulsarme o suprimirme. Es decir, asimilarse como un cálculo, una conveniencia, una necesidad para ser aceptado e incluso para tener algún grado de éxito y desarrollo más pleno en la sociedad a la que se pertenece. Ese sería un primer nivel de sentido no tan profundo de la cuestión de la asimilación, pero ya importante, por supuesto. Hay un segundo nivel que quiero, digamos, señalar, que es el nivel en el cual el proceso de asimilación puede resultar una solución interior para la condición judía. Es decir, aquella persona de origen judío que no ha resuelto su vínculo pleno con el judaísmo hacia adentro de una vida comunitaria plenamente judía, podría encontrar en alguna de las figuras, en alguno de los terrenos de la asimilación, una solución a su propia pregunta interior de qué es ser judío. Es decir, allí ya no tenemos la cuestión hacia la mirada del otro, sino la cuestión hacia la propia mirada. Y este es un nivel que yo creo está implícito en la asimilación y lo mostraría, digamos, como un segundo sentido. Y hay ya un tercer sentido que quiero señalar, que es un sentido más específico, que tiene que ver con el camino que se elige o que se construye para asimilarse. Podría ser el triunfo comercial, el de las finanzas, el de la empresa, pero también el de las artes, el de las ciencias y el de la filosofía. Es decir, que hay diversos caminos de la asimilación. Naturalmente, si vamos a interrogar alguno de ellos, pareciera que por el hecho de que Ludwig Wittgenstein es uno de los más importantes filósofos de la historia de la filosofía, pero si esto resultara exagerado para algunos, sin duda se admitiría que es uno de los principales filósofos del siglo XX. En tanto tal, uno diría, bueno, el camino de Ludwig Wittgenstein para asimilarse habrá sido la filosofía, y no es así. No diríamos que este es, o sí es así, pero no en el sentido aparente, obvio, de esa idea. Aquí quiero diferenciar con ayuda de un autor, Jean-Claude Milner, que escribió un libro muy interesante que se llama El judío de saber, como algo diferente, el judío de saber, a cualquiera de los otros caminos por los cuales en esa amplia centuria que hemos señalado, supongamos desde 1815 a 1933, en ese tiempo extendido, digo que podemos señalar procesos asimilatorios diversos y Milner diferencia, por un lado diferencia la asimilación por el camino de la empresa, por el camino de las finanzas, etcétera, de asimilaciones que tienen más que ver con el universo de la cultura, de la ciencia y de la filosofía. Por un lado, esa diferenciación.
Una segunda diferenciación es una discusión que establece, que desarrolla en su libro, con la manera en que Hannah Arendt interpreta el proceso asimilatorio, y esta figura del judío de saber es una figura muy interesante, creo yo que puede ser útil para los estudios dentro de los cuales podemos insertar este camino, el de comprender el judaísmo wittgensteiniano, si hay algo como eso. También es interesante entonces este elemento de diferenciar lo que se llama ahí judío de saber de judío de la cultura, por ejemplo. Es obvio que, y esto ha ocurrido así, ¿no? Se le ha interrogado a un músico, a un pintor, ¿tienen algo de judía, tiene algo de judía su obra? Supongamos la pintura de Chagall o la música de Milhaud, para hablar de expresiones en Francia, o podemos pensar incluso en expresiones de artistas alemanes también. Como algo diferente de ello, es decir, del judío asimilado a través de la cultura en general, podemos caracterizar al judío de saber como aquel que puede llegar a encontrar en la filosofía o en general en la vida universitaria la vía regia para celebrar para sí mismo ese segundo sentido que yo establecí para la asimilación, celebrar para sí mismo, no solo para los demás, su manera de ser judío. Es decir, el judío de saber puede ser plenamente judío siendo completamente disyunto en su práctica y en su compromiso con lo que vamos a llamar con Milner el judío de estudio. El judío de estudio es el judío de la yeshivá, es el judío del Talmud, es el judío inserto en su comunidad. Es también un estudioso de textos, como puede ser un filósofo académico, pero justamente en un sentido diametralmente opuesto. Y para esto podemos servirnos de una referencia a Max Weber. Max Weber escribió un ensayo muy notable en donde hace un bosquejo, digamos, piensa esta condición del universitario, del saber universal, y en medio de ese texto se encuentra una referencia textual a Isaías, que leo. Unas voces llaman desde el Seir, en Edom, centinela, ¿cuánto tiempo durará todavía la noche? El centinela dice, el día vendrá, pero aún es de noche. Si queréis preguntar más, venid de nuevo. Fin de la cita bíblica. Sigue Weber. El pueblo al que esto se dirigía preguntó y esperó durante más de 2000 años, y sabemos cuál fue su perturbador destino. La lección que queremos sacar es la siguiente. El deseo y la espera no producen nada, y nosotros actuaremos de otro modo. Fin de la cita del texto de Weber. ¿Qué dice esta cita? ¿A qué se refiere Weber con actuar de otro modo? ¿De qué otro modo? Del modo en que corresponde actuar como sabio, no como estudioso en el sentido talmúdico de estudioso. Ser un sabio de la vida universitaria, es estar abierto a todas las textualidades posibles, a todas las articulaciones posibles, con lo que se genere una cierta paradoja. Ese saber universal, un saber de nadie para nadie, es decir, un saber sin referencia a una subjetividad, sin un compromiso de una subjetividad con una mirada y solo una, excluyente en particular, es decir, es un saber indiferente al objeto, tanto como indiferente al sujeto. Ese saber
al mismo tiempo tan universal, es el saber del especialista, el saber completamente opuesto al del estudio que se celebra en una yeshiva. En estos días de cuarentena obligada por un virus, y nuestro tema no es ajeno a algún virus, ¿no? El virus del antisemitismo. Pero más allá de esta analogía superficial y muy coyuntural, quería decir que se pueden disfrutar por Netflix algunas series muy interesantes acerca de la vida judía. Por ejemplo, he disfrutado mucho en estos días de Shtisel, una serie que muestra la vida de una comunidad judía en el barrio de Mea Shearim de Jerusalén, una comunidad ortodoxa, no de las más cerradas probablemente, aunque bastante sí, y ahí se ve claramente cuál es la vida de los hombres en el sentido masculino de hombres. Estudiar el Talmud, estudiar la Halajá, por supuesto, estudiar los textos de la Agadá, estudiar la Biblia, toda su vida en la yeshiva. Ese es su trabajo y su modo de vida. Por supuesto que la ley no lo afecta solo a él en esto. La ley afecta a la comunidad entera. Eso también muestra que no se celebra esa condición judía fuera de toda comunidad. La condición judía es una condición esencialmente comunitaria. El judío, afectado por el proceso de asimilación creciente del tiempo al que estamos refiriéndonos, es alguien muy interrogado en su soledad, alguien a menudo interrogado solo en su condición individual, desarraigado o en proceso de desarraigarse de toda comunidad judía. Entonces, el judío de estudio no quiere saber nada con el saber ese universal que le propone la academia. No se es judío siendo un especialista en judaísmo, por ejemplo. En judaísmo desde el punto de vista académico. Se es plenamente judío celebrando esa condición de ser un estudioso entregado al desciframiento infinito o potencialmente infinito de la ley y además cumpliendo todos los preceptos en vida familiar, en vida social y en vida individual. Claramente Ludwig Wittgenstein, si dijéramos de él o si diremos de él que se trata de una persona judía, no es ese judío. ¿Es acaso el judío de saber, plenamente asimilado a través de su vida universitaria? Y ahora podemos circunscribirnos a filósofos. Leamos, por ejemplo, a Marc Bloch. A Marc Bloch diciendo: afirmo frente a un antisemita que soy judío. Extraño a todo formalismo confesional como a toda solidaridad pretendidamente racial. Me he sentido siempre como muero, como buen francés. Bueno, ahí estamos más cerca del sentido de ese pensamiento de Marc Bloch, estamos más cerca del modo en que podemos encontrar que esto ocurre para Wittgenstein o con Wittgenstein. Porque Wittgenstein, en la época de la Primera Guerra Mundial, tiene la particularidad Wittgenstein de haber luchado en las dos frentes de la guerra. En la Primera Guerra es un soldado alemán. Incluso cuando va a la guerra, habla de la raza alemana, no judía. Lucha para que la raza alemana no perezca, no desaparezca. Bien. Entonces, en ese tiempo, pareciera que Wittgenstein podría haber dicho, como Marc Bloch, vivo como un buen alemán o como un buen austríaco. Sin embargo, hay algo perturbador en el modo en que su condición, en el sentido de condición judía, se le presenta a Wittgenstein. Y eso ahora tenemos que ir acercándonos a indagar. Estamos
evidentemente estamos de alguna manera rodeando la cuestión del ser judío. Bueno, ahora introduzco una nueva tesis para ayudarnos como herramienta a elaborar esto que intentamos elaborar, cernir la significación o marca del judaísmo en la vida y la obra de Ludwig Wittgenstein. Esta precisión que quiero incorporar ahora es la relación entre el ser y la transmisión. ¿Qué es ser judío si no es ser el de la yeshiva, el de la comunidad, el de la Keilah? No, hablamos de algún tipo de objetivación de la condición judía. Acá es interesante, es curioso reconocer o, digamos, señalar, destacar algo que puede resultar simplemente anecdótico, pero no deja de ser interesante referirnos a ello, ¿no? Gottlob Frege. Sin duda la obra de Frege es una fuente fundamental para que Wittgenstein construyera la propia, como lo es también la de Bertrand Russell, claro. Frege en 1924 era un gran lógico, Frege, para los que no conocen su obra, digo, es uno de los más importantes filósofos de la lógica y de la matemática de toda la historia de ese área de la filosofía. Bueno, Gottlob Frege en 1924 se pone a definir la condición judía desde una perspectiva claramente, además, diríamos, antipática. Frege, como tantos otros grandes pensadores de Alemania y de Austria, tuvo expresiones y actitudes antisemitas. Esto es triste reconocerlo, no solo en el caso de Frege. Imagínense Schopenhauer, que tuvo textos muy antisemitas. Esto no pasaba solo en el ámbito de la filosofía. Se dice que Chopin, antes de empezar a tocar en un concierto, decía, si hay algún judío presente en la sala, no toco. Es decir, digamos, el comportamiento, la actitud, las declaraciones, la sensibilidad antisemita fue creciendo también en hombres y mujeres absolutamente notables de la cultura y del pensamiento y quizá también de la ciencia, ¿no? Pero bueno, volviendo a Frege, Frege dio una definición que después fue utilizada por el nazismo. Definió la condición judía como aquella que tiene todos, o sea, la persona judía es la persona que tiene todos sus abuelos judíos, que tiene con 3 generaciones de ascendencia judía. O sea, puso incluso una definición. Entonces nos podemos preguntar, ya que Wittgenstein no es el judío nunca fue el judío de la yeshiva, ¿es el judío de Frege? Bueno, casi, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a mirar un poco el árbol genealógico de Wittgenstein. Yo decía, la pregunta ser judío, creo que no se puede responder plenamente a esa pregunta, y en esto hay que darle la derecha un poco a Frege, si no se lo relaciona con la generación, es decir, con la ascendencia y la descendencia en caso de haberla, es decir, la transmisión. ¿Ser judío es una condición de esencia propia? Yo diría que es una condición de transmisión. Tanto se es el judío que se es o que no se es, según sea la transmisión en la que uno está inscripto. ¿En qué transmisión fue inscripto Ludwig Wittgenstein y él mismo se inscribió? Podemos remontarnos al bisabuelo, pero básicamente yo creo, y en esto por ahí hay cierto consenso, que hay que tomar las 3 generaciones y hay que ubicar aquel por quien se interroga acerca de la condición, si es el hijo, el padre o el abuelo. Ahora estamos hablando de la 3ª generación respecto de un abuelo muy significativo para responder el vínculo entre Wittgenstein y su condición
o incondición, como dijo Pablo, judía. El bisabuelo, Meyer Moses. Y el nombre lo dice todo, si ustedes quieren, casado con Braudel Simon. Tienen un hijo, Hirsch Moses Meyer. Pero ese hijo, el abuelo paterno de Ludwig Wittgenstein, plenamente judío en el sentido de que es hijo de madre y padre judío, en el criterio, digamos, más objetivo, también más externo, si ustedes quieren, va a ser Hermann Christian Wittgenstein. Se saca todo rastro de judaísmo en su nombre y elige él mismo como nombre Christian para todavía insertarse más profundamente en ese proceso asimilatorio. Pero aquí comienza otra historia. Dentro de la asimilación puede darse otro proceso. Acá tenemos que diferenciar asimilación de conversión y a su vez de renegación. Se puede ser un asimilado que nunca se convierte. Se puede ser un convertido que nunca se asimila, en algún sentido profundo de asimilación. Y se puede ser un renegado, que es algo distinto aún. El abuelo paterno de Wittgenstein, y esta es mi hipótesis, fue un judío renegado. En la figura de Jean-Claude Milner podríamos identificarlo con lo que él llama judío de negación. Y después voy a leer algún párrafo de Milner sobre el judío actual, el judío de negación actual. Pero ahora no es nuestro punto. Ese autoconstruido cristiano es el abuelo paterno de Wittgenstein, que adopta posiciones antisemitas reconocibles en su entorno, para su entorno, y que dentro de sus hijos, a los que le prohíbe expresamente casarse con judías o judíos, tiene a Karl Ludwig Wittgenstein, el padre de nuestro filósofo. Bueno, Karl Ludwig Wittgenstein fue un joven muy rebelde. Así como ese abuelo quiso fundarse a sí mismo, podríamos decir que quiso ser su propio padre. Y hay allí un problema con la transmisión, que no es solamente de lo judío, claro está, pero ese no va a ser nuestro tema, sacándolo de foco, es decir, por sí mismo, pero acá se juntan dos temas, el problema de la transmisión de lo paterno y lo materno, que es algo bien enfocado por el psicoanálisis, y el problema de la transmisión de lo judío cuando se trata de una filiación judía. Bueno, acá tenemos esa profunda ruptura del abuelo que se autoconstruye, que adopta la posición de una especie de padre de sí mismo, rompiendo de alguna manera con el mandato del suyo, autobautizándose cristiano, y luego desobedeciendo a su padre porque así y todo elige como esposa una judía. Claro, una judía, pero ¿qué ocurre con ese matrimonio? Finalmente va a ser un matrimonio que llega a la conversión. Por la línea materna, la mamá de Ludwig Wittgenstein, ella hija de madre católica y padre judío. Y el padre se convierte, al casarse con Marie Stallner, Jacob Calmus, el padre de la madre de Ludwig, el abuelo materno, se convierte al catolicismo, como su lado paterno se había convertido al protestantismo. Es decir, que Wittgenstein no se inscribe solamente en una filiación judía de asimilación, sino también en un proceso de conversión, de una muy fuerte conversión. La familia Wittgenstein fue una familia muy rica, todavía parece que los descendientes que existen lo son, es una familia muy asimilada desde ese punto de vista, con grandes negocios en la industria del acero, todo eso debido al genio, diríamos,
industrial, comercial y financiero de Carl Wittgenstein, del padre de Ludwig Wittgenstein, que igual ya había comenzado con un negocio que su padre, es decir, el abuelo paterno de Ludwig, había ya comenzado a desarrollar. Así que la familia Wittgenstein es una familia conversa, una familia profundamente asimilada, pero también conversa y muy integrada a la economía y a la cultura de Viena, porque era una familia visitada, frecuentada por grandes artistas, había una sensibilidad artística muy grande, tanto en Ludwig Wittgenstein, nuestro filósofo, digo, porque el padre también se llamaba Ludwig. Hay algo del nombre del padre aquí en juego que sería un lindo tema para alguna conferencia que algún psicoanalista quiera dar o alguna psicoanalista quiera dar sobre este punto, ¿no? Pero nosotros no vamos a profundizar tanto en esa materia, ¿no? Entonces tenemos a Ludwig Wittgenstein en esa condición. Nace en una familia profundamente asimilada a la sociedad vienesa de su tiempo y además conversa con un rasgo de renegación que se encarna claramente en su abuelo. Se lo transmitió a su padre, al padre digo de Ludwig, a su hijo diríamos, ¿no? Respecto del abuelo. Transmitió esa renegación. Y acá vamos acercándonos a los testimonios del propio Wittgenstein respecto de esto. Temo que esté siendo muy largo y tenemos que llegar rápidamente a la palabra de Wittgenstein acerca de esto, pero bueno, hay muchas cosas de las que hablar en este punto. Vamos a ver cuánto podemos apurar nuestra exposición para dar lugar luego al diálogo que seguramente será tanto o más rico que lo que yo pueda decir por mí mismo. Bueno, no hay un solo periodo de la vida de Wittgenstein donde éste se preocupe o se interrogue acerca de su condición, si se considera a sí mismo o no judío, sino que es una constante a lo largo de su vida. Pero evidentemente hay una especie de concentración en un periodo de su vida. Podríamos situar este periodo entre 1929 y 1939, supongamos, para redondear en una década. Es una década en donde Wittgenstein expresa muchas ideas sobre el judaísmo en general y sobre su situación en relación a él. ¿Por qué? Con esa traza de esa marca asimilatoria, conversa y renegatoria a la que nos hemos rápidamente referido, ¿por qué Ludwig Wittgenstein? Un genio filosófico y una sensibilidad profunda y amplia. ¿Por qué? Se pregunta si es o no judío. ¿Por qué se hace? ¿Por qué hay una cuestión judía para Ludwig Wittgenstein? ¿Se consideró él a sí mismo judío? Muy interesante es leer lo siguiente, escrito por él en 1931. El genio judío es solo un santo, el mayor pensador judío es solo un talento. Yo, por ejemplo. Fíjense que ahí él se incluye en la clase de los pensadores judíos. Cuando se refiere, él tiene muchos pensamientos acerca de música y de músicos, y cuando se refiere a Félix Mendelssohn, nieto de Moses Mendelssohn, el nombre que nos convoca en esta cátedra, cuando entonces se refiere a Félix Mendelssohn, dice cosas que también dice de sí mismo, es decir, se identifica de alguna manera con
algo de lo que le atribuye a Mendelssohn. Por ejemplo, de Mendelssohn dice, no es una cumbre, sino una altiplanicie, lo inglés que hay en él. Lamentablemente, Wittgenstein también tuvo una valoración, aunque compleja, digamos que en general positiva, de la obra de Otto Weininger, Sexo y Carácter, una obra profundamente antisemita o de un judío renegado, podríamos decir. Y algo que decía Weininger es que hay algo de análogo entre el judío y el inglés. Así que fíjense que al decir de Mendelssohn lo inglés que hay en él, también dice lo judío que hay en él. Y también a Mendelssohn lo compara con Brahms, y entonces dice, bueno, en Brahms tenemos un Mendelssohn, pero total. No, Mendelssohn sería como un Brahms a medias, o algo así. Otra cosa que Wittgenstein dice en general acerca de los judíos o de los judíos, porque hay en esto algo curioso. Siendo Wittgenstein un filósofo profundamente antiesencialista a través del análisis filosófico, después de su tiempo de la obra Tractatus Lógico-Filosóficos, donde hay un cierto esencialismo, aunque particular, no vamos a entrar en ello en esta conferencia, pero luego es claramente una filosofía antiesencialista la que desarrolla Wittgenstein amplia y profundamente. Sin embargo, respecto de la condición judía, adopta posiciones cuasi esencialistas. Hay algo que es el rasgo de lo judío, algo que él encuentra en músicos, en literatura, en filosofía, en carácter, cuando a todo ello refiere como algo que es un poco disvalioso. Por ejemplo, no ser realmente originales, sino que hacer versiones mejoradas de algo que se originó en otro. Incluso llega a poner a Freud en esa situación. Creo que injustamente. Pero respecto de sí mismo, así se ve Wittgenstein, como alguien que no es él mismo original, sino que como judío, en él crece mejor o más una planta que se originó en semilla ajena, evidentemente en Frege y en Russell, predominantemente en su caso. Hay un drama que vive Wittgenstein. Es un drama que tiene en común seguramente con muchos miembros de su familia. La familia, o sea, el matrimonio de Leopoldine, y creo que era la madre, y Karl, el padre, tuvo 8 hijos. Él era el menor de esos 8 hijos. 3 fueron mujeres, 5 varones. De los 5 varones, 3 se suicidaron. 2 de ellos probablemente en un drama en relación a su condición homosexual. Uno de ellos quería incluso tener alguna actividad político-social, digamos, reivindicativa de los derechos de los homosexuales. Es uno de los hermanos de Wittgenstein y se suicidó. El otro hermano varón, Paul, un gran pianista, que perdió la mano derecha en la guerra, para quien, como es muy conocido, Maurice Ravel compuso el concierto para la mano izquierda, para que lo estrenase incluso, si no recuerdo mal. Paul Wittgenstein zafó del suicidio, podríamos decir. Pero Ludwig Wittgenstein meditó toda su vida sobre si suicidarse o no. Se lo dijo a uno de los muy pocos amores que se le conocen, ¿no? Amor homosexual, porque la condición amatoria de Ludwig Wittgenstein fue una condición homosexual, podríamos decir, porque él tuvo un amor, David Pinsen, a quien le dedica el Tractatus Logico-Philosophicus, y a él le dijo en una oportunidad, según Pinsen testimonia en algún momento, bueno, Wittgenstein fue explícito allí, ¿no? Como también lo fue con Bertrand Russell, meditaba mucho sobre el suicidio. De alguna manera la filosofía, Wittgenstein se construye como filósofo y de esa manera
logra no suicidarse. En esa construcción hay una filiación, hay una transmisión que le permite a Wittgenstein vivir como filósofo. Y seguramente Bertrand Russell fue una especie de padre también, de padre filosófico para Wittgenstein, como Ludwig Wittgenstein fue una especie de hijo para Bertrand Russell. Sin duda eso le posibilitó a Wittgenstein llegar más lejos que esos hermanos que terminaron suicidándose. Pero volviendo entonces al asunto de la condición judía, Wittgenstein se identificaba con dicha condición. Dijo de sí mismo, como leí, que él era un filósofo judío. Claro que no era un filósofo de lo judío y que para nada era un judío de estudio, en el sentido de la comunidad de la yeshiva, como dije antes, ¿no? Es un judío asimilado, pero ¿qué ocurre? Fíjense qué interesante una comparación rápida con el caso de Moses Mendelssohn. Mendelssohn es en este triplo que hacemos, generacional, abuelo, padre, hijo, el abuelo, Moses Mendelssohn. Su hijo, Abraham, si no recuerdo mal el nombre, Abraham Mendelssohn, fue un exitoso banquero y ya incorpora, como era costumbre en ese tiempo, también el bisabuelo de Wittgenstein se cambia el nombre, no solo por una cuestión, digamos, como personal, es una cuestión de la época también. Ocurrían esos cambios de nombre. Y si uno no se cambiaba el apellido por sí mismo, si no elegía un apellido, no, se lo elegían, digamos, ¿no? Fíjense que en Alemania se fue haciendo costumbre e incluso expresar desprecio por las familias judías poniéndole determinados apellidos, ¿no? Algunos de ellos lamentables u ofensivos. Y como chiste digo, ¿no? Hay un ejemplo recurrente en la filosofía, por ejemplo, aparece, si no recuerdo mal, en David Hume, la idea de una montaña de oro. En Bertrand Russell podemos identificar como un ejemplo de descripción definida, ese concepto técnico de Russell, la montaña de oro. Claro, ¿como qué? Como la descripción de un objeto inexistente. Pero uno podría decir, hay tantas montañas de oro como hay Goldberg. Goldberg es montaña de oro en alemán, y es uno de esos apellidos que los alemanes, que se pusieron en Alemania, se le dieron a los judíos. Pero claro, hay otros que no relucen tanto como el oro. Bueno, también Mendelssohn, hijo, se toma otro apellido, componiendo un Mendelssohn Bartholdy. Es decir, que el apellido de Mendelssohn, el músico Félix, es en realidad Mendelssohn Bartholdy. El padre le escribe al hijo, es decir, Abraham, el hijo de Moses, le escribe a su hijo, el músico Félix Mendelssohn. Veo que firmás tus partituras, tus obras, como Mendelssohn Bartholdy. Y yo hice ese agregado, elegí ese apellido, para que no tengas dificultad como judío, y vos seguís llamándote Mendelssohn. A lo que Félix le responde, si pongo Bartholdy es solo por respeto a vos. Es decir, que ahí el tercer eslabón de la cadena de transmisión de esa condición judía no solo no llega a la renegación de su condición, sino que reafirma aquel rasgo familiar al que no renunció Moses Mendelssohn, pero que creyó, y luego eso llevó, lamentablemente, no llevó a donde quería llevarlo él, pero era el rasgo de lo judío, al que Mendelssohn como asimilado no renunció, sino que asimiló. La asimilación tiene este problema, ¿no? Es algo digestivo. Parece que esto, como Nietzsche lo dijo muy bien, Nietzsche, un no judío, que escribe más de un texto en donde
desarrolla loas para la condición judía. Tristemente luego, quizá por la militancia de su cuñado, un antisemita de pacotilla, diríamos, ¿no? Fue absorbido por el canon nazi, pero en verdad Nietzsche no tenía nada de nazi ni de algo, diríamos, de un caldo de cultivo para el nazismo, ¿no? Así que Nietzsche decía, hay una, digamos, lo alemán tiene mala digestión, tiene problemas digestivos. Y bueno, la asimilación era un problema, ¿no? Era algo muy difícil de lograr en esa digestión y fracasó. Pero fíjense, ahí es otro tiempo. Es cierto que Felix Mendelssohn, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, y con Wittgenstein estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, digamos, los finales en realidad del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX. Así que estamos hablando de un siglo de diferencia y eso puede ser un argumento para no hacer un paralelo. Quizá más significativo es hacer un paralelo de Ludwig Wittgenstein con un gran filósofo alemán cuya vida es, en cuanto al nacimiento, paralela prácticamente, diríamos, ¿no?, a la de Ludwig Wittgenstein. Franz Rosenzweig nació en 1886, murió en 1929, lamentablemente muy joven, un gran filósofo que decide su rejudaización, decide no ser un judío de saber en el concepto que antes presenté de Jean-Claude Milner, decide ser plenamente un judío muy cercano al judío de estudio. Valga como ejemplo su gran obra, La Estrella de la Redención. Bien, Franz Rosenzweig decidió, ¿cuándo decidió? De golpe en un Yom Kippur entra a una sinagoga, a un templo, y se da cuenta de que es judío, de que quiere serlo lo más plenamente posible. Ahora, ¿de qué hogar provenía Franz Rosenzweig? Provenía de un hogar muy liberal, no de una comunidad judía cerrada y él como un continuador de ello. No, es una elección que hace, como podía haber elegido la asimilación más plena. No es como el caso de Manuel Levinas, que sí tiene una, digamos, un origen más cercano al judío de estudio que Franz Rosenzweig. Pero, sin embargo, hay una cierta armonía con la condición judía. Muy interesante es referirnos muy rápidamente, porque si no, estoy tomando demasiado tiempo y siento que en realidad los puedo estar aburriendo tal vez, ¿no? También. Bueno, pero entonces quiero citar muy rápidamente a Albert Memmi, un filósofo judío de origen tunecino, es decir, un norafricano de lengua francesa, más que lengua árabe, que era la lengua popular en la que él se crió, que pasa por la tentación, diríamos, del judío de saber, pero cuando retorna de ello a una elección plenamente judía e incluso nacional, porque piensa que Israel es la respuesta, digo que el Estado de Israel es la respuesta, y habla de su infancia, dice algo muy interesante, ¿no? Dice, leo un pasaje que me parece muy sabroso, del libro La liberación del judío. El problema viene de más lejos. Al negocio de mi padre llegaba cada tanto un elegante señor de Francia o Italia. Habitualmente pedía un pequeño servicio, una costura al saco de su mujer, cambiar algunas servilletas, un agujero más a su cinturón. Luego, como éramos amables y curiosos, aceptaba conversar con nosotros. Después de unos instantes, y habiéndolo husmeado, pesado y adivinado, mi padre le formulaba la pregunta fatídica, pero a la inversa, por precaución, ante el improbable caso de un molesto error. Usted es cristiano, ¿no es así? Lo que debía traducirse, si la señal era captada, por supuesto usted es judío. El elegante señor respondía inevitablemente con una de esas frases
que alegraban a nuestro ambiente de artesanos. Soy de origen judío, o mis padres eran judíos, o incluso soy libre pensador. Pero también nosotros traducíamos sin asomo de duda. A todos esos visitantes judíos, tan púdicos y delicados, los llamábamos los de origen. Y a la larga, como mi padre, dice Memi, a la larga, como mi padre, aprendí a despistarlos e incluso a despreciarlos un poco. En el fondo, después de ese periodo, ya no creí en la transparencia de nadie. Creo que es un texto muy sabroso, muy interesante, para agregar algo más de significación a este abordaje que estamos haciendo de la relación de Wittgenstein con su condición. Porque ¿qué nos señala en este caso este autor, este interesante escritor, Albert Memmi, de lengua francesa, como digo, pero de origen africano, tunecino? Nos muestra algo que también nos muestra el caso Rosenzweig. Hay un judaísmo allí bien inscripto en la infancia. En la inscripción de la infancia, y empecé con una referencia a Flaubert o al Flaubert de Sartre, diciendo, bueno, hay que ver cómo el niño absorbe una ideología. Pensemos ahora a eso, a la condición judía o al pensamiento o al concepto de los judíos, también como una ideología. Por un momento al menos y por hipótesis o en favor de un argumento. Entonces esa ideología fue absorbida por el niño Ludwig Wittgenstein de alguna manera. Cuando testimonia de su infancia, no en relación a la condición judía, sino en general, dice de sí mismo que a diferencia de su hermano Paul, no tenía valentía y que quería ser amado por el otro. Quería siempre caerle bien al otro, ser aceptado, lo mismo que aquel que fue un judío de asimilación. Wittgenstein también quiso ser aceptado, pero no quiso ser aceptado como judío, porque ya la historia familiar, su inscripción, carga con asimilación, conversión y renegación. Lo notable de Wittgenstein no es que no es tanto que se haya perdido, por decirlo así, que se fuera disipando lo judío en él, sino que insista. Hay en algún sentido en la construcción subjetiva de Ludwig Wittgenstein como filósofo y por lo tanto como no suicidado, esto por lo que dije antes respecto de sus hermanos varones, hay, digo, en esa inscripción como filósofo también una inscripción como alguien que sabe de sí mismo que hay una marca indeleble. Es un judío de origen, y es un judío de origen preocupado por ese origen, interrogado por ese origen. No lo liquida, no lo suprime, y se torturó a sí mismo porque siente haber fallado a esa exigencia de honrar ese origen, porque, y con esto voy acabando, en 1937 realiza una confesión a la que presenta a alguno de sus interlocutores como algo muy trascendente. De esa confesión rescatamos ahora, por el interés que tiene para nosotros en esta presentación, un dato preciso. Allí Wittgenstein está avergonzado, más que nada, más que culposo, avergonzado de haber hecho correr, de haber dejado que el otro se engañara acerca de su condición judía, creyendo que él era un cuarto judío y un tres cuartos no judío, cuando en verdad él era tres cuartos judío y un cuarto no judío, aún en el criterio freudiano. Entonces, Wittgenstein, con esa confesión, hace pública su condición judía. Con la anotación de 1931 que leí antes, dice de sí mismo que es un pensador judío. Le da la nota disvaliosa a la que antes referimos. Pero entonces, la marca de la renegación judía en Wittgenstein es superada por una subjetividad que también es Bildung,
autoconstrucción, como un salvataje en el borde del abismo, que este notable pensador universal, no un pensador judío en el sentido en que no es un pensador de los judíos, un pensador universal que es Ludwig Wittgenstein. Bueno, muchas gracias por aquí. Es todo por el momento. Con vuestro permiso. Bueno, Samuel, la verdad que una conferencia excelente y podemos entonces, si te parece bien, abrir las preguntas, los interrogantes que, según nos dijo Gabriela, habría que escribir en el chat. Sí, hay dos opciones para las preguntas. La primera es simplemente que levanten la mano y yo les dé la palabra. Y la segunda es, el que no quiera hacer eso puede escribir en el chat, ¿sí? En el chat pueden escribir a todos o a Gabriela Dranovsky y yo le paso la pregunta a Samuel, como ustedes prefieran. Si hay alguien que tenga la mano levantada y quiera hablar. Bien, tenemos a Charo, a Federico Penelas y a alguien más. Sí, a Reza Igor. Bien, bueno, ¿les parece bien empezar por Charo? Charo, tenés que, te desmuteo el micrófono, así puedes preguntar y después seguimos con el resto. Bueno, Charo tiene un problema de conexión porque le quedó congelado el video, así que pasamos a la pregunta de Federico Penelas y después volvemos. Bueno, gracias Samuel por la conferencia. Me gustó muchísimo, muchas sugerencias para pensar. Tenía dos preguntas para hacerte. Una, señalaste que esta reflexión sobre la condición judía su condición judía por parte de Wittgenstein apareció fuertemente en la década del 30. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, más bien cortita, es si vos haces alguna relación entre esa reflexión sobre su condición judía en esa década con el hecho de que esa es la década del pasaje de Wittgenstein, es la que se conoce como la década intermedia, justamente. El pasaje de Wittgenstein entre su etapa, digamos, tractariana y su etapa de las investigaciones filosóficas. Es justamente un momento de pasaje y me gustaría saber si pensabas que había alguna vinculación entre esas dos cosas. Y lo otro es que en esa época también, en esos diarios donde aparecen algunas de esas anotaciones de Wittgenstein sobre lo judío, también hay algunas reflexiones de Wittgenstein acerca de la conversión, ¿sí? Y hace algunas consideraciones acerca de la conversión del protestantismo al catolicismo y del catolicismo al protestantismo, pareciéndole aberraciones, en ambos casos, estupideces, usa esas palabras, ¿no? Wittgenstein. Entonces, siendo un filósofo que hacia el final de su pensamiento, justamente, un filósofo de las imágenes del mundo, donde curiosamente el pasaje de una imagen del mundo a otra parece estar más ligado al fenómeno de la conversión, ¿no? Y sin embargo, en esa década intermedia, la conversión religiosa, o al menos algunas, les parecen formas de la aberración, de la monstruosidad o de la estupidez, ¿no? Entonces, curioso, proveniente de familias donde hubo o conversiones o renegaciones, ¿no?
Entonces, bueno, una pregunta y un comentario para que ver si podés sacar un poco del hilo ese. Gracias, Samuel. Vamos respondiendo una a una, ¿verdad? Porque pueden ser muy distintas todas, ¿no? Sí, uno a uno. Así que, bueno, muchas gracias, Federico. Realmente es un gran placer encontrarte, que hayas venido, digamos, ¿no? Y bueno, la verdad que las preguntas y las reflexiones son muy atinentes. En cuanto a la pregunta en sí misma, yo no sé si hago una relación directa entre su evolución o sus transformaciones filosóficas estrictas, ¿no? El pasaje del Tractatus a las observaciones filosóficas, o a la gramática filosófica, así de esos textos en donde incluso se acerca la fenomenología, para luego, a partir del cuaderno, el llamado cuaderno marrón, 1934, 1935, no, 1936, donde ya tenemos prácticamente las primeras, la gran cantidad, la primera parte lo esencial de la primera parte de investigaciones filosóficas. Es decir, no sé si habría una relación directa, pero evidentemente la maduración, la resolución más armónica que logra en filosofía Wittgenstein, eso es otra tesis que estoy ahora formulando, ¿no? Me parece que del Tractatus a investigaciones filosóficas no hay solamente un cambio, aunque hay cosas que permanecen y que dan un hilo conductor común, sino que también hay una armonización y una mayor potencia por ello en este último Wittgenstein en las investigaciones filosóficas. Creo que es por la madurez, diríamos, vital, existencial de Ludwig Wittgenstein, de la persona Ludwig Wittgenstein, que encontramos ambas cosas. Es decir, una filosofía más madura y una relación más madura con las multiplicidades, las pasiones y las realidades que lo atraviesan, ¿no? Tu pregunta, y me parece importantísima tu observación de lo que dice de la asimilación, la conversión, sobre todo de la conversión, es cierto. ¿Por qué? Porque él está muy comprometido con la fidelidad a sí mismo, con la transparencia, con la honestidad extrema. Una preocupación que tiene ya desde niño es si una persona inteligente, y él se considera a sí mismo tal ya desde niño, si la inteligencia nos permite mentir bien y la mentira nos conviene, ¿por qué decir la verdad en lugar de mentir? O sea, es como una obsesión en la vida de Wittgenstein lograr autenticidad. Una incomodidad que tiene con el tema judío en su vida es el ocultamiento. Y ahí tiene un pensamiento casi antisemita, si uno lo lee de cierta manera. Por ahí habría una lectura no antisemita para hacer de ese pensamiento, pero Wittgenstein llega a escribir que no es que el judío se oculta porque necesita ocultarse por la persecución, sino que en realidad su naturaleza es ocultarse y por eso logra zafar de la persecución. Es un pensamiento un tanto inquietante. Pero bueno, finalmente, para concluir mi respuesta a Federico Penelas, me hiciste recordar una sección de investigaciones filosóficas. Creo que la preocupación por su condición judía va creciendo a la vera de la cercanía del nazismo, el crecimiento y finalmente la toma del poder del nazismo en Alemania, y luego también, bueno, está la invasión directamente y la anexión de Austria como parte de una gran Alemania, ¿no? Algo que los austríacos querían, además, deseaban masivamente ser alemanes, por decirlo así. En la sección 420 de investigaciones filosóficas me parece sintomática del crecimiento que en este último periodo de su filosofía se observa de su actitud, de su compromiso con la condición judía. Leo: ¿pero acaso no puedo imaginarme que los hombres a mi alrededor son autómatas? ¿No tienen ninguna conciencia aun cuando su modo de actuar sea el mismo de siempre? Cuando me lo imagino ahora,
solo en mi habitación, veo que la gente hace sus cosas con una mirada fija, como en un trance. La idea es quizá un poco siniestra. Y la palabra ahí siniestra es la misma palabra siniestra que usa Freud en su texto conocido. Pero ahora trata de mantener esta idea en el contacto corriente con la gente. Por ejemplo, en la calle. Dite, por ejemplo, esos niños ahí son meros autómatas. Toda su vitalidad es meramente automática. Y o bien estas palabras no te dirán nada, o bien producirán en ti una especie de sentimiento siniestro o algo parecido. Ver a una persona viva como autómata es análogo a ver una forma cualquiera como caso límite o variación de otra. Por ejemplo, la cruz de una ventana como esvástica. Fíjense allí, la deformación de la forma, la monstruosidad es la esvástica. Y eso está en investigaciones filosóficas. Bueno, tengo anotados a Reise Igor y a Nicolás Rietmüller. Ahora le voy a dar la palabra a Reise Igor, pero quería saber antes si alguien más se quería anotar para preguntar. Yo hago un comentario después también, Gabriela. Sí, por supuesto. Que me... Entonces, a Reise ya... Bueno, muchas gracias. Muy interesante, Samuel, tu conferencia, sobre todo recién tu intercambio con Federico, amplió un poco el panorama, lo compleja que fue la época de Wittgenstein. Es decir, yo tengo la hipótesis de que a partir de 1870, más o menos, por poner una fecha, que hay una crisis económica muy severa en Europa, ahí empieza a hacerse mucho más crudo el antisemitismo. Entonces yo creo que hablar de antisemitismo en la época de Mendelssohn, que era bravo y que el judío estaba totalmente contenido en un montón de cuestiones en la vida cotidiana, y perseguido y siempre estaba hostigado, es mucho menos complicado que el antisemitismo de fin del siglo XIX, donde de verdad empieza lo que llamamos, lo que va a desembocar en el nazismo. Yo tengo varios artículos y un libro donde intento mostrar que el antisemitismo no empezó con Hitler, ni mucho menos, cosa que sabemos, pero con esa intensidad que está en el nazismo yo lo empiezo a ver ya en 1870, 1880, en los debates parlamentarios, etcétera, antisemitismo strike, etcétera. Entonces, como vos señalaste bien, esto viene, vos hablaste del abuelo de Wittgenstein, es decir, esto traía varias décadas. Creo que en Viena fue particularmente virulento, o sea que Wittgenstein estuvo en el peor lugar, digamos, así, digámoslo así. Entonces me pareció interesante cómo abrieron ustedes la perspectiva. En ese sentido, te quería preguntar un poco. Vos nombraste a Hermann Cohen y a Franz Rosenzweig. En los dos casos se convirtieron al cristianismo, al judaísmo, perdón. Ellos eran de herencia judía, pero habían no renegado, pero habían llevado una vida de filósofos laicos, digamos. Y en su vejez se convierten al cristianismo. Tanto Rosenzweig, bueno, Rosenzweig no era tan viejo, pero sí, en 1914 por ahí, hace lo que se llama el giro del judaísmo. En el caso de los dos, me parece, sobre todo el caso de Cohen, influyó mucho la presión del antisemitismo. Es decir, que ese antisemitismo que crecía forzó a algunos a identificarse con el judaísmo un poco más y a tomar partido, ¿no? Era como una especie, y aparece el sionismo. Es un elemento que, no hay que tomar en cuenta para entender todo este debate, ¿no? Entonces, en el caso de Wittgenstein, en el caso de Cohen y de Rosenzweig, hay dos elementos claves, yo creo, que marcan su conversión filosófica, digamos, al judaísmo. Uno, el concepto de tiempo histórico. En el caso de Rosenzweig es abandonar el tiempo de la idea hegeliana, el tiempo lineal, y el tiempo como el momento en que cualquier instante puede aparecer el Mesías, es decir, el tiempo discontinuo, que después va a estar eso en Kafka, en Benjamin, etc. En el caso de Cohen es la alteridad como constitutiva de la persona moral. También está en la ética kantiana de 1907, pero en su religión de la razón está mucho más fuerte. Ya la alteridad directamente constituye la autoconciencia moral. Entonces la alteridad y el tiempo, yo creo que son, el tiempo mesiánico, son dos conceptos claves. Te quería preguntar, porque no conozco, en el caso de Wittgenstein, si encontrás algún elemento filosófico que muestre efectivamente estos rasgos de su tradición judía, o de su herencia judía, o de algún tipo de sentido del judaísmo en su filosofía. Yo pensaba en las investigaciones filosóficas, el rol que juega el lenguaje, el intercambio social y la construcción de la subjetividad.
Eso me da la impresión de que es muy judío también, pero ¿vos cómo lo ves? ¿Ves algún rasgo de continuidad con la tradición judía en Wittgenstein? ¿O cómo lidió Wittgenstein con el antisemitismo? Un poco, ya comentaste un poco, pero si podías profundizar un poquito. Gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Un gusto también de encontrarte aquí. Muchas gracias por estar, por haber venido. Bueno, hiciste muchas consideraciones que dominás perfectamente bien, mejor que yo, en relación a muchas de las referencias que vos hiciste. Me parecen totalmente certeras, muy clarificadoras. La diferenciación yo mismo dije algo al respecto, ¿no? El siglo XVIII, siglo XIX son dos siglos completamente distintos. No sé si 1870, yo creo que ya es un poquito anterior, pero de todas maneras, más o menos, sí, seguramente segunda mitad del siglo XX, perdón, del siglo XIX, es donde se incrementa esa tensión, esa violencia, sobre todo, ese profundo rechazo, ¿no? Así que sí, le tocó el peor de esos tiempos, por decirlo así, incluso el tiempo del nazismo mismo, y el peor lugar, porque efectivamente Viena era impresionantemente generalizado, ¿no? El antisemitismo se expresaba de muy diversas maneras en todos los ambientes, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo con eso que has dicho. En cuanto a si en la filosofía de Wittgenstein podemos encontrar elementos judíos, nada parecido a lo que encontramos en Franz Rosenzweig, sin ninguna duda, nada parecido. No solo no parecido porque no haya ninguna, diríamos, ninguna coincidencia en tesis, sino que la matriz de pensamiento es otra, la perspectiva es otra, el lenguaje de estos filósofos es muy distinto. Es cierto que el lenguaje juega un papel muy importante en Rosenzweig y también lo juega en Wittgenstein, claro. Pero no diríamos, por ejemplo, que Frege va a ser un filósofo judío por haberle dado algún lugar no tanto como Wittgenstein, pero algún lugar al lenguaje, u otros pensadores sobre el lenguaje muy importantes, y ni que hablar dentro ya de la filosofía analítica como escuela, ¿no? Hay muchos filósofos en cuyas obras el lenguaje es crucial. Entonces tendríamos que ver de qué modo el lenguaje aparece en esos filósofos y si dentro de ese eje podríamos aplicárselo a Wittgenstein de alguna manera. Por ejemplo, en el texto de 1916 y de 1918, en los textos de Walter Benjamin, la concepción que Benjamin desarrolla sobre el lenguaje se inserta bien en la tradición judía, en un pensamiento judío. ¿Podemos decir lo mismo del modo en que el lenguaje es considerado por Wittgenstein? Yo creo que en general no. Sí hay elementos de la filosofía de Wittgenstein que podemos citar compatibles con algunos rasgos del pensamiento o de la tradición judía. Por ejemplo, ya en el Tractatus dice una proposición: Dios no se revela o no se manifiesta en el mundo. La absoluta heterogeneidad, la absoluta trascendencia de Dios en relación al mundo. Otra idea de Wittgenstein: no, lo bueno no es bueno, Dios no decreta, diríamos, lo bueno porque es bueno, sino que es bueno porque lo decreta Dios, por decirlo así. Algo parecido hay en Spinoza, ¿ya? Así que hay elementos, digamos, que podríamos, de los que podemos servirnos para hacer una proximidad. Es importante que en uno de los secciones de investigaciones filosóficas en donde Wittgenstein reflexiona sobre la naturaleza del nombre propio o de la nominación, el nombre elegido por él sea Moisés. Bueno, son rasgos, síntomas, guiños, que tal vez podríamos, en un esfuerzo bastante grande de nuestra parte, en un énfasis que quisiéramos obtener, podemos hacer una aproximación. Esos rasgos al menos no son incompatibles con algunos rasgos de la tradición judía, pero nada parecido, ni en intensidad ni en contenido, a la obra de, por ejemplo, de Rosenzweig, que he mencionado antes y que es del mismo tiempo, además, ¿no? Es decir,
1886 nace Rosenzweig y en 1889 nace Wittgenstein. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Espero que haya sido una buena respuesta. Sí. Tengo anotados entonces a dos personas más, a Nicolás Redmüller y Pablo Dreisig, quería hacer un comentario. ¿Hay alguien más que quiera hablar? Bueno, entonces pasamos a Nicolás. Hola. Ya podés hablar. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que lo que me interesó fue precisamente que yo no sabía que Wittgenstein era judío. La verdad que lo renegó bastante bien. Y lo que me impresionó ahora en tu charla era que fuera homosexual, que la verdad que mucho menos todavía. Entonces, mi pregunta era, ¿qué crees tú que lo complejaba más en esa Alemania? ¿Qué crees tú que era más problemático todavía? ¿Si ser judío o ser homosexual? No es fácil de responderte, ¿no? Yo creo que las dos cuestiones fueron cuestiones bastante inquietantes para él, por la misma razón, además. Es decir, con las dos condiciones tenía el conflicto entre lo oculto y lo manifiesto, entre lo auténtico y lo inauténtico. Wittgenstein tuvo un acercamiento, diríamos, muy eventual, si querés, digamos, o de corto tiempo, celebrar un matrimonio con una mujer bastante antijudía, por otra parte, pero no prosperó. Eso fue en 1931, y justamente, mira, eso podría ser significativo, porque yo dije la década de 1929, 1930, 1940, también es ese tiempo en donde él intenta, digamos, o sea, tiene un noviazgo con una mujer e intenta el casamiento, diríamos, heterosexual. Pero en testimonios de amores, yo diría que el de David Pinsen fue importante, que fue en la década del 10, digamos, ¿no? Y también fue importante otra relación de Wittgenstein posterior con Francis Skinner, con quien tuvo también no sé si un amor realmente el amor parece haber sido David Pinsen, ¿no? Con Skinner no sé si había un problema también en su sentimiento amoroso, pero también tuvo una relación importante, significativa con Francis Skinner. Tenía un conflicto allí, ¿no? Es decir, pero él, digamos, no, así como no ocultó su condición judía y en el rasgo que le tocó tener, digamos, ¿no? En ese rasgo problemático, no pleno, etcétera, al que me dediqué en esta conferencia, también hay un conflicto, pero no hay un pleno ocultamiento de su condición homosexual, ¿no? De alguna manera no la ocultó plenamente. Bertrand Russell, por ejemplo, la conoció, digamos, ¿no? En una carta a una de sus esposas, a Lady Ottolin, le dice, Wittgenstein es muy agradable, muy simpático, pero es homosexual, dice Bertrand Russell. Bueno, por ejemplo, ¿no? Aunque Russell era pleno miembro de toda esa cofradía de Bloomsbury y del club del Moral Science y todos esos clubes que estaban llenos de homosexuales de última, no, de bisexuales como Keynes, por ejemplo. En fin, había un conflicto, los dos por igual, y los dos por ese lado de lo auténtico y lo inauténtico, ¿no? Es decir, lo oculto y lo no oculto. Él tenía un compromiso con ser transparente para el otro y lo celebró todo lo que pudo en ambos casos, ¿no? En la condición judía y en la condición homosexual. Bueno, le paso la palabra entonces a Pablo Dreisig. Bueno, antes de agradecerte y terminar la verdad, con esta sesión tan interesante,
Algunas cuestiones que me surgieron en el decurso de la exposición de Samuel. La primera, me quedé pensando en la crítica conocida de Wittgenstein hacia el carácter de parásito de la cultura del judío, el carácter imitativo, mimético, que también aparece, por ejemplo, en Auerbach como preocupación también, ¿no? Mímesis, creo que la escribe en Turquía o en ese periodo, pero un poco después. El problema asimilación, el carácter parasitario del judío dentro de la cultura, la incapacidad de originalidad, y que, por lo que he leído y te he escuchado, Samuel, aparece también como la incapacidad de tragedia del judío. Cuando en las anotaciones del 29, Wittgenstein dice: la tragedia consiste en que el árbol no se dobla, sino que se rompe, ¿no? Con un tropos pascaliano, ¿no? Casi como el del junco, y sigue diciendo: la tragedia es algo no judío. Mendelssohn, el músico, es desde luego el compositor menos trágico. Entonces, lo que me asombra, pero que en parte refrenda lo que vos decías, Samuel, es que el reclamo, finalmente, de Mendelssohn parece ser un reclamo de originalidad y una crítica a un cierto tipo de visión de asimilación. Cuando también en el 29 anota: Mendelssohn es como un hombre que solo puede estar alegre cuando todo está sin más alegre. Quizás es el mejor aforismo sobre la asimilación. Sí. Estar alegre cuando todos están alegres. Parece que hace un chiste judío. Sí. O bueno, cuando todos los que los rodean son buenos. Entonces, yo allí leería, radicalizaría lo que vos decías, y no sé si justamente, leyendo esto, ¿no? En Wittgenstein, si uno lee, hay una demanda, un reclamo de originalidad, y una crítica a lo melifluo, lo indistinto con que aparece, que es el mismo reclamo que le hace Wagner a la música de Mendelssohn, porque lo judío, en los términos en que está planteado, es la asimilación, lo judío, es sinónimo de asimilación. Y también pensando que hay un proyecto esperanzador que es Francisco José y el Imperio, donde, como dicen, más feliz que un judío en París, más feliz que un judío en el Imperio de Francisco José, ¿no? O sea, me parece que uno puede leer, incluso me asombra porque en otro pasaje de las anotaciones, en lugar de esta figura mimética, de esta figura antitrágica, de este camaleón, como diría Pico de la Mirándola en su De la dignidad del hombre, ¿no? Para hablar de este Selig, Wittgenstein anota también en el 31: el judío es un paraje desierto cuyas delgadas capas rocosas se encuentran las masas ardientes y fluidas de lo espiritual. De la anotación del 29 al 31 salta de una capacidad mimética, camaleónica, a, por el contrario, una especie de retaliación, de poder, de afirmarse frente a un contexto hostil como el junco de Pascal. Bueno, perdón, porque se me fueron ocurriendo todas estas ideas mientras Samuel hablaba. Fantástica la exposición y me excitó. Mirá, Pablo, realmente lo que vos venís a traer, que completar también esas
observaciones de Wittgenstein sobre Mendelssohn y sobre los judíos, Mendelssohn y de alguna manera esa identificación que hay de él con Mendelssohn en ese punto, ¿no? Porque es ponele que es un reclamo, como vos decís, o también puede ser un reproche, una imputación, ¿no? Eso mismo. Y es una imputación que él se hace a sí mismo. A sí mismo, ¿no? A sí mismo. Se hace a sí mismo, en tanto judío. Ahora, ahí, ¿qué siento, diríamos? Que si él se hubiera metido más a fondo con ese asunto, con el vigor y la genialidad con que se metió en las cosas de las que se ocupó como filósofo canonizado en la historia de la filosofía, quizás hubiera abierto otro camino, en lugar de... Porque, por ejemplo, el pensamiento de que debajo del lecho rocoso, árido, es decir, debajo del desierto está el magma de lo espiritual, está la fuerza, y pensando que él escribió sobre la ética, un libro de ética es un libro que no puede ser escrito porque estallaría y destruiría todos los libros. Es decir, esa idea que toma de Goethe, ¿no? De Fausto, en el principio es el acto. Es decir, la idea, él está comprometido con esa fuerza, con ese magma, ¿no? Ese calor, esa energía de lo espiritual, y al mismo tiempo tiene una relación como tensa, como no terminando de sumergirse en ese magma, y entonces permanecer a distancia. De esas anotaciones, de las cuales estamos citando estas, en esa colección también hay una en donde refiere que él ha permanecido al margen de muchas cuestiones en las que rara vez un filósofo se mete. Quizá Nietzsche dice, pasó cerca de ellas, pero en cambio yo dejo al mundo del lado, en mis cuestiones dejo al mundo como una especie de, como si fuera en el desván, ¿no es cierto? Al mundo entero en el desván. Esa, diríamos, tensión, esa ambivalencia que tiene Wittgenstein. Respecto de la comedia y la tragedia, me hiciste recordar un libro de Kovadlov, en donde Job es interpretado, ¿no? El texto bíblico es interpretado como si fuera un personaje trágico, Job. Pero es mucho, se puede leer como trágico el episodio Job. Eso, digamos que en lo manifiesto, la historia de Job es una historia trágica. Pero en el fondo no es una comedia. O sea, también es algo tan absurdo que solo invita a una risotada final, digamos. Todo eso no puede sino ser una comedia en última. Entonces, es para otra elaboración posible. Te agradezco muchísimo. En esas anotaciones Wittgenstein dice, el teatro de máscaras. Sí, lo de las máscaras, que sí. Bueno, las citas a Renan, la lectura que hace Renan. Claro. Hay mucho ahí para explorar, seguro. Sí. Samuel, pero otra cosa que encuentro acá, también mientras hablabas, dice Wittgenstein, el sábado, pone sábado con mayúscula, el sábado no es un simple tiempo de descanso, ¿no? Esta idea casi de inoperosidad, ¿no? El sábado no es un simple tiempo de descanso, y hablaba Héctor de la disyunción del tiempo discontinuo. Dice, el sábado, en Benjamin, el sábado, dice Wittgenstein, no es un simple tiempo de descanso, de distensión. Debemos contemplar nuestros esfuerzos desde fuera, está planteando la inoperosidad del sábado, debemos contemplar nuestros esfuerzos desde fuera y no solo desde adentro. También, ¿no? Un pasaje... Mil gracias por esa cita. Espectacular, claro. Hay, como diría Carlo Ginzburg, indicios, hay una cuestión indiciaria acá. Hay indiciarias, sí. Hay cuestiones indiciarias. Bueno, no sé si... Excelente, la verdad que una exposición excelente, Samuel, gracias. No, muchas gracias. A vos y a todos y todas. La verdad que fue un blend perfecto de lo autobiográfico, de
cuestiones psicoanalíticas y de profundas cuestiones filosóficas. Para la cátedra realmente un honor, y en un mes vamos a seguir con este ciclo de conferencias. Si hay alguna pregunta más, todavía creo que hay tiempo. ¿Hay tiempo? ¿Pedí una pregunta? Sí, ¿qué es lo que más le gusta del vídeo? Déjalo hablar, Shirley. Sí, se escucha. Ahí. Sí, podés preguntar, dale. Cerramos aquí. Alejandro. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Porque yo pensaba que alguien iba a hacer una pregunta, por eso no lo cerré. Shirley, ¿lo dejas a tu marido hacer una pregunta? No. Sí, lo dejo, si se anima, sí, a ver. Lo que pasa es que escuché por partes, porque antes... Mirá que Shirley te va a tirar el Zohar por la cabeza, que es enorme y está atrás sí, acá tuyo. está el Zohar. Lo que pasa es que escuché la segunda parte, porque antes estaba en otra reunión, y no sabía que se estaba escuchando lo que decía. Pero bueno, de todas maneras agradezco la presentación porque me pareció muy valiosa en muchos sentidos. Wittgenstein es uno de los pensadores para mí más fundamentales, por lo menos dentro del marco de la filosofía contemporánea, y el hecho de que, digamos, esta relación sobre las esencias me pareció interesante que planteaba Samuel, en particular justamente porque en torno a la identidad de los judíos, hacer énfasis en la cuestión de la identidad o de la esencia de los judíos en torno a esa parte del pensamiento versus su pensamiento en general, que es completamente antiesencialista, ¿no? Por lo menos en el sentido tradicional. Me parecía muy interesante ese contrapunto que planteó ahí Samuel. Pero bueno, eso simplemente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un gusto encontrarte aquí también, ¿eh? Y vos estás tomando vino y yo estuve tomando whisky. Muy bien, muy bien. Esto está Hay que tomar bronce por Facebook, ¿eh? Puedes hacer la braja, que aprendiste a hacer la braja del vino, ¿no? Bueno, Joen, ¿alguna pregunta terminamos. Si hay tiempo, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Sí, claro. Aludiste al pasar, Samuel, a la otra afiliación, la afiliación a la raza alemana, a la que Wittgenstein, a la que menciona cuando finalmente decide ir como voluntario en la Primera Guerra, ¿no? Y yo pensaba que ahí también tiene que ver con sus orígenes y con su infancia y con sus filiaciones más íntimas, porque no es, me parece, no es casual que su ir a la guerra acontece muy poco tiempo después de la muerte del padre, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí ahí yo creo que Wittgenstein sufre una tensión entre sus dos padres, el padre biológico y el padre académico, que es Russell, que era un profundo pacifista y que fue preso en Inglaterra por oponerse a la intervención inglesa en la Primera Guerra, ¿no? Y sin embargo, el modo que encuentra Wittgenstein para refrendar su filiación alemana o filiación paterna es hundirse en el barro, es justamente meterse en ese magma al que aludías previamente, ¿no? Y curiosamente es allí en la trinchera donde, leyendo a Tolstoy, curiosamente se reafirma como cristiano, ¿no? Sí, es otro plano fantástico, realmente muy nutritivo que trae Federico.
¿verdad? La muerte concreta del padre, que creo que ocurre en 1913, y la guerra es en 1914, y él está muy enojado con Bertrand Russell por el pacifismo de Russell, ¿no? Él cree que no se puede ser pacifista en ese momento, se está de un lado o del otro, y ahí la identificación es claramente, sí, con esa afiliación alemana de asimilación, de conversión, etc. Pero bueno, después, en la Segunda Guerra, es un soldado británico, por decirlo así, ¿no? Algo Está raro. curando enfermos en un hospital, ayudando a curar Sí, enfermos. sí, en verdad sí, sí. Muy interesante ver también esta otra perspectiva. Lo de hundirse en el barro es muy interesante, ¿no? Pero fíjate que ahí hay algo suicida de su parte. Porque él en realidad va al frente y casi está esperando que lo mate un cañonazo, ¿no? Entonces, Héctor creo que quiere. Sí, Héctor quiere hablar. sí, sí. En relación a la pregunta de Federico, yo diferenciaría bien lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en la Primera Guerra Mundial ya venía un antisemitismo de 2 o 3 décadas, fuerte, creciente, y muchos judíos deciden ir al frente de batalla como alemanes, ciudadanos alemanes, que estaban integrados en algún sentido, y aparece la idea de que, digamos, que el judío no existe como raza, sino que es una mezcla de razas que lleva ya mucho tiempo en Europa y no es judío en sentido de raza, en sentido racial biológico. Y también aparece la cuestión, digamos, de la necesidad de sentirse integrado a la nación, lo que llamamos la guerra de los espíritus, Krieg der Geister. Hermann Cohen, un defensor del judaísmo, en la conferencia Germanidad del Judaísmo de 1915, ahí habla justamente de la integración de los judíos a Alemania que van al frente a luchar a la guerra. Todavía había alguna esperanza de asimilación, me parece. Cohen mismo se desilusiona en el 16-17 y ahí empieza ya el antisemitismo a separar a los judíos de su tierra. Esto por un lado. Por otro lado, el debate con los sionistas, que empieza a ser fuerte ya antes de la Primera Guerra, y en ese debate con los sionistas los judíos alemanes quieren demostrar que ellos son más alemanes que judíos, me parece. claro, sí. Eso quería decir. Sí, también en este mismo periodo, lo que dice Héctor, en este mismo periodo, en la Primera Guerra Mundial también, las formas de tramitar o de negociar la identidad de muchos judíos en relación a su mundo circundante fue incluso más radicalizadas que algunas de las que mencionó Samuel, porque a la renegación, a la asimilación también se sumó otro fenómeno histórico que fue intelectuales o personajes como Gundolf, que se acercaron al Stefan George Kreise, al círculo de Stefan George, y que realmente dieron pábulo, apoyaron, dieron respaldo y crearon símbolos para la Alemania nazi, entre otras la esvástica. O sea, una serie de jóvenes judíos que venían de la Alemania guillermina, terminaron en un grupo de fanáticos nacionalistas alemanes, reinventores de una nueva Alemania, y la mayoría eran judíos, entre esos el más famoso Gundolf. Vale decir que todo el panorama que nos planteó, es cierto, Samuel, es interesantísimo. El propio Otto Weininger no solo tenía esta cuestión inglesa, sino que él mismo era homosexual, se suicidó, como decía Samuel, que había tenido intentos Wittgenstein, se suicidó, era homosexual e identificaba en general, en sexo y carácter, lo judío con lo femenino. Sí. Ahí sí podemos hablar de autoodio directamente en Weininger, pero claro, es interesantísimo por todas las proyecciones que tiene todo lo que nos ha relatado Samuel. Muchas Fascinante. gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Nos prometés otra conferencia? No sé. Yo encantado, por supuesto. Si tuviera algo interesante para decir, te lo comento y lo vemos, ¿viste? En algún otro café, cuando otra vez volvamos al café y tomarnos unos cafés 4 horas, como dijiste antes, hablando de tantas cosas.
Bueno, Samuel, no queremos agotarte. Creo que hablo en nombre de la cátedra. Te Sí. agradecemos enormemente tu tiempo, tu simpatía, tu manera de transmitir, tu erudición. Le agradecemos a todos los asistentes, a los amigos, así que, y los invitamos a la próxima conferencia. Funciona bien en Zoom, esto de la conferencia. Sí, estamos con tenemos gente de París, de Barcelona, de Alicante, de Madrid, de Miami, de la Universidad de California, así que hemos logrado hacer una reunión babélica fantástica. No sé si vuelve la Puan, ¿eh? Sí. Bueno, magnífico. Muchas gracias nuevamente. Por favor. Gracias a vos, Samuel. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.